Baruch Hashem, Toda Rabá, amados hermanos, muchas gracias, hermanos, por estar aquí escuchando un día más, aquí, para dar un poco de Torah, que bendito sea Hashem, nuestro Elohim, en el nombre de su luz, que es hijo, bíblicamente, Yeshua HaMashiach, que es el mismo hecho hombre, es su luz, hecho hombre, para salvarnos, para ser él mismo nuestro intérprete, el intérprete de la Torah. Vamos a Devarim, amados hermanos, porque hoy vamos a destapar, a desmantelar una doctrina que escuché yo por ahí, sobre que confundían la ley mosaica, entre comillas, con el Talmud. La ley mosaica no tiene nada que ver con el Talmud. Incluso los cristianos tienen la ley mosaica. La ley mosaica es la Torah, la instrucción que Dios nos dio en el monte de Sinaí. Son los 5 primeros libros de la Biblia. Porque si no creen en la ley mosaica, coge los 5 libros, primero coge, lo tira y después miente y codicia y haz lo que te salga de la gana y no te pongas en santidad, ¿vale? Y ahora os voy a explicar cómo Rabí Shaul, más conocido por la asamblea cristiana, por la comunidad cristiana como Pablo, desmiente toda esa falsa doctrina. El Talmud es una cosa, es una Torah oral, es una enciclopedia que se escribió desde tiempo de Yeshua hasta hace unos 500 años aproximadamente, ya saliendo en el Éxodo, empezaron a escribir algunos manuscritos en Babilonia, y otro porque es que hay 2 clases de Talmud, está el de Jerusalén y está el babilónico. Vamos, al final hace la enciclopedia, ¿no? Y bueno, se hizo parte de ellos en Rusia, ¿no? Los Askenazim, que son los que más utilizan el Talmud. Apenas leen la Torah escrita de Moshe. Nosotros los judíos Meshechim leemos la Torah, pero con la interpretación y bajo la gracia del Espíritu de Dios, con el Espíritu de Yeshua, o sea, con el propio Hashem, porque Hashem es Espíritu, porque nosotros recibimos el Ruach HaKodesh para esto mismo, para recibir la Torah, las instrucciones de Elohim, porque Israel nunca se deshizo, la asamblea israelita nunca se deshizo, se renovó, porque estaba seca a consecuencia de la religión, de la secta farisea de la época, que la habían variado, porque ahí empezó ya el Talmud y a poner mandamientos de hombre. El mismo Ezequiel, Jeremías, Zacarías, todos los profetas hablan que se estaban variando, porque este pueblo de corazón me alaba, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues su mandamiento es como un mandamiento de hombre, ¿no?
Pero Yeshua nos renovó su pueblo a la verdadera Israel. No estoy hablando del sionismo, ojo, que confunden también esto, que Israel no es el pueblo sionista, son aquellos, primeramente los que hacen Torah, y también son aquellos judíos de etnia que se han convertido a la Torah. Por lo tanto, no tienen nada que ver con la política sionista de Netanyahu. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Netanyahu pagará lo que ha hecho y sus crímenes, lo cual Hashem ni le dijo que hiciera, ni dijo nada de lo que hay. Nada de nada. Es más, ya daremos otro día de lo que es la Israel física y política que inventó la ONU. ¿Y qué dejó Yeshua al respecto sobre ello? ¿Qué profetizó? Es todo lo contrario a lo que piensan sectas evangélicas que hay por ahí. Porque no quiero decir que el cristianismo evangélico sea una secta, sino que hay sectas que se disfrazan de ello. Lo mejor que hay es no creer en religiones, sino saber que Hashem es tu vida propia, ¿no? Vamos a empezar aquí en Devarim, Deuteronomio de Devarim, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice, entonces nos volvimos y comenzamos a viajar por el desierto, por el camino del mar del Shub, como Yahweh, Hashem, Jehová, me había dicho. Rodeamos el monte Seir por mucho tiempo. Finalmente Hashem me dijo a mí, ya han estado circulando esta montaña por suficiente tiempo. Diríjase al norte y da esta orden al pueblo. Pasará por el territorio de sus parientes, los hijos de Esabab, o sea, Esaú, que viven en Seir. Ellos tendrán temor de ustedes, así que tengan cuidado y no se metan en peleas con ellos, porque yo no voy a darle nada de su tierra, no, ni siquiera para pasarse sobre un pie, puesto que ya he dado el monte Seir a Esaú como su posesión. Págale dinero por la comida que coman y págale dinero por el agua que beban. Amén. Aquí hay dos mandamientos que yo veo claros para mi vida y para nuestra vida. Dos instrucciones muy claras, aunque habrá más si profundizamos. Una es la obediencia, lo que dice Hashem es lo que vale. Lo que dice Hashem, que lo dijo a través de Moshe, a través de Moisés. Y el segundo es no pelear, porque él era el que peleaba por nosotros. No te metan en peleas con ellos, porque yo ya voy a darle nada de su tierra, yo no les voy a dar nada. Ya se la di a Esaú, el monte Seir, como su posición. Es más, páguenles dinero por la comida espiritual que os van a dar, y páganles dinero por el agua espiritual que van a beber. Cuidado, que Hashem, bendito sea su nombre, Baruch Hashem, he tenido que cortar un poco, pero lo he vuelto a poner de nuevo, Baruch Hashem. Bueno, pues la comida beba, porque Hashem usa
a quien quiere y como quiere, da a quien quiere y a quien quiere. En este momento esa tierra no se le iba a ir a Israel. Ya Hashem había decidido dársela a Esaú. Bendito sea. ¿Por qué? Porque a él le plació. Y es más, ellos nos iban a dar de comer encima, nuestros hermanos. Porque Esaú simboliza nuestros hermanos espirituales, hermanos de Jacob. Y pagan en dinero por el agua que beba. Pero pasar por la tierra nada más, porque no pertenece, es de ellos. Instrucción clara. La instrucción es la obediencia. Es por donde tenemos que ir, por donde tenemos que tener cuidado. ¿Dónde debemos parar? ¿Qué debemos de hacer? Todo viene de Él y para Él. Él nos lo dirá en su momento adecuado. Pondrá la instrucción en nuestra vida. Bendito sea H. Porque es Él quien hace y deshace. Es a Él y solamente a Él a quien debemos de buscar. Lo demás sobra. Lo demás sobra. Nadie es salvo por una raza, nadie es salvo por lo que sea. Solamente somos salvos porque aceptamos a Yeshua como nuestro rabí, como nuestro Salvador, nuestro Mesías y nuestro Elohim. Porque Él es la luz del mundo. Y la luz del mundo es Elohim mismo. Su luz que vino y se hizo hombre. Su luz que simboliza la palabra hijo. Yeshua Salvador. Yehoshua, Jehová salva. Vamos, lo voy a poner para que lo entienda la comunidad cristiana, a Romanos, capítulo 6, en la Reina Valera, para que lo entienda la comunidad cristiana, versículo 7, hacia delante. Esperen un momento. No, versículo 8. Perdona, versículo 7, sí. Versículo 7, capítulo 7, versículo 7 de Romanos. Vamos ahí a una Reina Valera. Estoy en mi tablero. Y aquí creo que la tengo. Ahí está. Vamos a ir a una Reina Valera. Vamos a ir a la Beshorá, a la Brit Hadashah, a Romanos, la carta de Rabí Shaul a la Asamblea Romana israelita en Roma. Romanos, capítulo 7, versículo 7, hacia adelante. Dice, el pecado que mora en mí, ¿no?
Fijaos, nunca miréis ni hagáis caso a un hombre que solamente mira un texto, un versículo, y ahí se para. Y contradice en realidad el texto entero que quiso decir, ¿me entiende? El rabino, que en este caso era el Talmid Saúl, Talmid de Yehoshua, o sea, el discípulo de Yehoshua, Saúl, que era Pablo. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. O sea, aquí vamos a poner Torah. Vamos a leerlo más o menos como tiene que ser. Dice, ¿qué pues diremos? Pues, ¿la Torah es pecado? La mala traducción aquí que pone ley, en realidad es instrucción. En hebreo, porque se refiere a la ley mosaica, a la Torah, los 5 primeros libros de la ley, de la Biblia, ¿no? Como las tenemos, a la Torah escrita. Dice, la instrucción o la Torah es pecado, dice, de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la Torah, porque tampoco conocería la codicia, si la Torah no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la Torah el pecado está muerto. Vale. Pero claro, está bajo posesión. Está muerto porque no te das cuenta que está ahí. Pero está apestando, no está quitado, porque no sabe que estás ahí, está ahí. Porque está dormido, pero está ahí, está apestando, hay que quitarlo. Dice, y yo sin la Torah vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, o sea, la Torah, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque quitó el pecado murió para Cristo. Y ahí es que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Bendito sea. De manera que la Torah, la verdad, es santa, es kadosh, y el mandamiento es kadosh, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, para que Elohim viera, para que él viera que el pecado estaba en él, para que él se diera cuenta, Elohim permitió que el pecado saliera a reducir cuando le dijo que él tenía, o sea, la Torah viviente le dijo que tenía él eso. ¿Por qué le decimos la Torah viviente a la Torah escrita? Ahora lo vamos a leer. Y se produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la Torah es espiritual, ojo con esto, no física, espiritual. Mas yo soy carnal, está hablando como hombre, vendido al pecado, así era como él era antes. Porque lo que hago no lo entiendo. Eso fue ya cuando él empezó, él estaba ahí explicando el proceso de la Torah desde un principio. Pues no hago lo que quiero hasta que quede muerto al pecado. ¿Por qué? Porque se acostumbra al mandamiento. Y el mandamiento que pone Yeshua, espiritualmente. Sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torah es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Nuestro cuerpo es pecado, hermano. La Torá muestra que nuestro cuerpo es pecado, pero que el espíritu, porque la Torá es espíritu mediante Yeshua, se va limpiando nuestra nefesh, nuestro alma, nuestro espíritu. Mas nuestra carne, lo que hay por fuera, nos muestra la Torá que es pecaminosa de nacimiento y que la carne para nada vale. Pues vas a pecar incluso hasta sin querer, sin saberlo. Pero para eso vino Yeshua, para explicarte la Torá y vencer en el espíritu, para que tu espíritu se mantenga vivo, lo que la carne quiere hacer, que es pecar, porque se goza en ello. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Está en mi interior, pero no el hacerlo en mi exterior. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Cuando se está en la carne. Si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, mi carne. Ahí me doy cuenta que estoy o en la carne o en el espíritu. ¿Y ahora a través de qué? De la Torá. Y ahora vamos a ver que nosotros tenemos la Torá escrita y una ley diferente en nuestros miembros físicos, la cual quiere obedecer el pecado, que esa viene del enemigo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, no la Torá escrita. Haya él, nosotros hallamos esta ley en nuestro cuerpo físico, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la Torá, en la instrucción de Dios. O sea, la ley mosaica a través de Yehoshua. Pero veo otra ley, esta no es instrucción ni Torá, en mis miembros, o sea, en mi cuerpo físico, que se revela contra la Torá de Dios, de mi mente, porque en mi mente mora el espíritu, y junto a mi espíritu el Ruach HaKodesh, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahí es donde está la lucha, hermano, y tenemos que vencer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solamente Mashiach. Gracias, mira, ahora lo dice. Gracias doy a Elohim por Yehoshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro amo. Así que, o sea, dice, tiene que ser él nuestro amo. Aquí la palabra Señor es occidentalmente, en realidad pone Adón, que significa amo. Esto es un título, Señor, es un título occidental, para que Él vaya apagando esa ley que mora en nuestro cuerpo, que no es la instrucción de Elohim, que no es la Torá, que no es la de Mosaka, la que Elohim puso en el Sinaí. Yehoshua HaMashiach debe ser nuestro amo. O sea, debemos estar enamorados de él. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la Torá, a la instrucción de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado, la cual vamos a ir quitando poco a poco, que no son en 2 días, amigos.
No te vayas a equivocar. Eso cuesta toda una vida hasta que venga el Mesías. Y cuando venga el Mesías, nuestro cuerpo se vivificará. Nuestro cuerpo será transformado. Y si no, pues nos iremos, si viene después de nuestra partida con el Señor, con el Adón, con nuestro amo, con Yeshua, pues entonces nuestro alma, cuando Él lo vea, resucitará a los muertos, justamente. Pondrá la carne, una carne restaurada fuera de la ley del pecado, que nada tiene que ver con la instrucción de la Torá, ni nada que ver con el Talmud, con las sectas dicen y todo esto. Esto totalmente lo equivocan aquellos que no conocen la Torá mosaica, la Torá de Dios, no de Moisés, pero ahí dicen Torá mosaica, creyendo que es el Talmud. Tampoco es el Talmud, porque el Talmud tampoco fue escrito por Moisés, fue escrito por los rabinos después del Mesías, por sabios. Algunos son palabras sabias y otras no tienen nada que ver con la sabiduría. Incluso hay libros del Talmud que ni los leas, vamos, tira lo quemamos, porque van en contra de nuestro Mesías. Y hay libros que tienen el Talmud que sí son buenos, que te edifican. Es según. Pues bueno, que hasta aquí, por si no lo entendíais, esto, porque es muy importante que sepáis esto, para que no os engañen. Que para que no os engañen. Si tenéis que escuchar el vídeo 2 veces o 3 veces, escuchadlo, pero no dejaros engañar por aquello, porque ¿sabes quién es tu pastor? El pastor de tu alma. Es Yeshua. Es Yeshua. Y cuidado, que la Reina Valera tiene más de 220 faltas, en realidad. No viene bajo la perspectiva del escritor, sino que la escribieron dos monjes, que era uno Reina y otro Valera. Como dice Pastor, en realidad es emisario. Porque entonces contradeciríamos el Salmo 23. Hashem es mi único pastor. Pero cuando dice Yeshua no llama a nadie rabí, espiritualmente se refiere, porque solamente un rabí que es él, pero no físicamente, porque un hombre puede ser maestro, lo que no puede ser es pastor de personas. Ese nada más que le pertenece a Dios. Pero sí puede ser un maestro, enseñar la palabra, pero hay de ti ya la libertad de que ahora el verdadero maestro espiritual sea Yeshua. Él te puede guiar, te puede transmitir, pero nunca nada ni nadie coja el puesto de Yeshua en ti, porque si no, entraría en sectaísmo. Y acabarías, te aseguro que los sectaístas siempre buscan algo. Al final, un año o dos, y te van a hacer daño. Esa es la verdad. Que quiera coger, que lo coja a cada uno, que le abra su vida. Bendito sea el Señor. Y hacerte fila por mí, mis hermanos. Lo necesito. Yo también haré por vosotros, mis hermanos. Aunque no sé quién va a escucharlo o quién no va a escuchar la enseñanza. Bendito sea el nombre de Hashem, en el nombre de Yeshua.
Gracias, Padre, te doy por esta palabra que tú nos has dado, por estas instrucciones que tú nos has dado. Y bendice a todos mis hermanos, que tu palabra no caiga en saco roto, ni tu instrucción aún mucho menos, que nos da cada día. Gracias por todo. En el nombre de Yeshua, HaMashiach. Amén. Déjame.